Buenas tardes. Bueno, ahora nos toca empezar un poco con, digamos, el esquema de las jornadas. Yo lo que me han dicho que hagas un poco una introducción y hablar sobre algo que me parece muy importante desde el punto de vista de la memoria democrática, que es el informe del relator de Naciones Unidas, Fabián Salvioli, que estuvo en España precisamente enviado para ver qué es lo que estaba sucediendo en nuestro país con todo el tema de la memoria democrática y qué suponía que estaba pasando con estas denominadas leyes de la concordia. Bueno, antes de nada quiero agradecer a la Fundación Jesús Pereda y a Comisiones Obreras que se hayan lanzado a organizar estas segundas jornadas de memoria democrática en Ávila, porque curiosamente yo creo que se está convirtiendo la ciudad en un referente de la memoria histórica, de la memoria democrática. No solo por estas jornadas, que son muy importantes, sino por trabajo que están haciendo maestros, historiadores específicos sobre la recuperación de la memoria democrática. Creo que ser un referente de esto es positivo porque identifica nuestra ciudad con la promoción de los derechos humanos. El agradecimiento que hago a la Fundación y a Comisiones Obreras no es solo personal, sino que es en nombre de la Unión Progresista de Fiscales. Inés fue su portavoz hasta hace unos meses, y a las juezas y jueces para la democracia. Quiero hacerlo también en nombre de la asociación a la que pertenezco desde el primer día que tomé posesión como juez hace ya más de 30 años en Extremadura. Entonces, bueno, para nosotros ha sido un lujo poder participar con la Fundación y poder estar en esta organización. Y, por tanto, mostrar nuestro agradecimiento por la iniciativa y por la generosidad que habéis tenido. Pues deciros que el otoño pasado, también por estas fechas, sorprendió a todo el mundo la acogida que dio la ciudad de Ávila las primeras jornadas sobre memoria democrática. Aquello es difícil de repetir por la emotividad, por el referente humano, por la potencia de las personas que participaban. Eran vidas rotas, eran infancias rotas, y había una frescura y una diversidad que es muy difícil de reproducir. Que no fue una cosa, desde el punto de vista de los que la observamos, que yo creo que fue muy importante para la ciudad. Bueno, estas segundas jornadas, queriendo ser continuistas de aquellas primeras, es algo distinto, porque en realidad nos lo planteábamos como unas jornadas de urgencia. Es decir, juntar gente, pensar juntos y poder debatir sobre los criterios y los principios que Naciones Unidas, que los tratados internacionales se han dado, es unos principios éticos y unos principios jurídicos para luchar contra la desmemoria, o lo que es lo mismo, para luchar contra la inhumanidad. Precisamente para defenderse de los delitos más graves que se pueden cometer, que son los delitos de lesa humanidad, que lo apuntaban ya antes en la anterior intervención, que son delitos en los que la víctima no es solo la persona que lo sufre directamente, sino que es la humanidad en su conjunto. Y la estructura de los tratados internacionales en este momento va por este camino. Es decir, hay una especie de derecho universal que se recoge en los tratados internacionales, que responde a principios diferentes de los que es el derecho interno y que van en esta dirección. Y que han llegado a la conclusión de que esto es importante a través de muchas de estas convenciones internacionales, con dos muy básicas, que es una sobre desapariciones forzadas y otra sobre ejecuciones extrajudiciales. Esto es un poco la idea. Y la idea básica de la memoria, en definitiva, es que verdad, justicia y reparación, que son sus claves, las claves de la memoria, son necesarias como garantía de no repetición de hechos similares. Yo creo que esa es la esencia. Si no tenemos memoria, tenemos mucho más riesgo
de que hechos atroces, de que la barbarie se pueda volver a repetir. Y esta es la importancia que se da desde Naciones Unidas a todo esto. En medio de este planteamiento del derecho internacional y de este planteamiento de Naciones Unidas muy claro, esto es evidente, surgen en España las leyes de concordia. Los pactos del Partido Popular con Vox hacen que empiece a hablarse de lo contrario, de lo que es la desmemoria, un poco ya se ha apuntado antes en la anterior intervención. Bueno, se han publicado dos hasta ahora mismo, la de Aragón, la de Valencia y la de Castilla y León, bueno, que afortunadamente eran unas jornadas de urgencia porque se trataba de hacer unas jornadas para aportar ese material ético y jurídico a todo este tema, y resulta que hoy, por casualidad, no habíamos previsto que lloviera y no habíamos previsto ni mucho menos que se fuera a hacer esta mañana en la mesa de las Cortes de Castilla y León lo que ha sucedido y la postura que ha tenido el Partido Popular respecto a no continuar con la proposición de ley que presentaron conjuntamente en marzo el PP y Vox. Y por eso, como os decía al principio, en unas jornadas de urgencia yo creo que no hemos tenido, no hay que apuntarse tantos que no sean, no hemos tenido trascendencia en esto, pero bueno, ha coincidido. Yo creo que esto es una buena noticia desde mi punto de vista y es yo creo que una buena noticia porque fundamentalmente lo que hacen las leyes de concordia, todas en general, luego si queréis vemos alguna variante respecto de las tres que analizó el informe de Naciones Unidas, introducen tesis revisionistas y negacionistas. Y yo creo que esto es lo que está más claro y además no hacen ninguna condena del periodo de la dictadura franquista. Esto yo creo que es la esencia. Y incumplen la legislación interna, que es la Ley de Memoria Democrática del año 22, incumplen la legislación comunitaria, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y además incumplen todo el derecho internacional de los derechos humanos que está en los diferentes tratados internacionales a los que me he referido antes. La tesis de Naciones Unidas sobre las denominadas leyes de la concordia es muy clara. Es decir, son leyes revisionistas, negacionistas y van dirigidas a la línea de flotación de lo que está contenido en todos los tratados internacionales. Ante esta preocupación, Naciones Unidas designa un relator especial para verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, si se llama, y le mandan a España que investigue qué es lo que está pasando. Fue Fabián Sanguioli, el relator especial de Naciones Unidas, y se quedó perplejo de lo que estaba sucediendo, hasta el punto de que lo que insistía es que el Estado tiene la obligación de respetar la memoria democrática y de la preservación de estos. Bueno, decía antes que había sido generoso lo de estas jornadas, y es que sí, porque incluso nos plantearon la posibilidad de que viniera Fabián Sanguioli aquí a estas jornadas. Hemos estado hablando con él, por motivos de agenda no ha podido venir desde Argentina y lo hemos hecho muy tarde y muy mal, pero era una cosa de urgencia. Creo que sí que podría venir, diciéndoselo con más tiempo, pero bueno, nos felicitó por las jornadas, dijo que estaba muy agradecido y que dijéramos cosas sobre el informe que le parecía correcto, y es lo que os voy a contar un poco así esquemáticamente para luego deciros en qué van a consistir las ponencias y el homenaje que vamos a hacer. Sanguioli hace el informe el 30 de abril. El 30 de abril solo estaba aprobada la Ley de Concordia de Aragón. No estaba la valenciana, bueno, la balear es aparte, y no estaba tampoco la de Castilla y León. Hace un análisis muy minucioso de estas leyes de la concordia y son leyes que con variantes vienen a decir prácticamente todas lo mismo. Es decir, cada una insiste en una cosa. Por ejemplo,
La de Aragón insiste mucho en suprimir el censo de memoria democrática, las rutas de la memoria, un portal web institucional del gobierno de Aragón que tenía el mapa de las fosas. Por supuesto no condena, pero esto es general en las tres, no condena al régimen franquista ni el periodo de la dictadura. La Comunidad Valenciana hace, como ya decíais aquí antes, una cosa extraña, es decir, desde la República hasta el terrorismo islámico, hasta el terrorismo etarra, cosas que no tienen nada que ver con lo que se está hablando. Y la de Castilla y León era curioso porque no utilizaba la palabra dictadura, hacía algo muy de lenguaje, algo que diría Cortázar, diría, nos están engañando con el lenguaje porque vacían de contenido del periodo histórico del franquismo. Entonces, esto era curioso, tampoco incluía la condena expresa, dejaba sin efecto, ya se ha insistido mucho, la comisión de sumaciones y además impide, esto era como más potente que las otras, impide la identificación de las víctimas, que esto es algo que va no contra el derecho internacional, contra cualquier principio del derecho civil desde la época de los romanos, que es el derecho a la identidad. Esto tiene mucha gravedad porque realmente lo que está sucediendo ahora, sobre todo a partir del año 2000, que es cuando se exhuman los restos de la fosa de Piriaranza del Bierzo, se empieza a utilizar la técnica científica y a través de forenses. Y una vez que tú empiezas a utilizar procesos técnicos, puedes identificar perfectamente a quién corresponden los restos fosilizados que están en una fosa. Claro, eso es lo más reparador para las víctimas. Eso es muy importante para los familiares, los descendientes, eso es fundamental. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando se hace eso, se hacen los mapas de fosas, se está viendo la dimensión de la tragedia, la dimensión de la barbarie. Por eso el tema de las fosas y el tema de la identidad está combatido, pero la identidad es algo que no se puede negar a ninguna persona y menos a los familiares de una persona que ha sido víctima. Como anécdota de las leyes, la de Aragón es curiosísimo porque cuando viene Salvioli le hacen entrevistas en los medios a hacer el informe. Cuando viene Salvioli dice lo que han hecho en Aragón, que han cerrado la página web, etcétera, etcétera. Y son leyes tan de vergüenza, o sea, les da tanta vergüenza que dicen que no es verdad, que eso es mentira, que ellos no han hecho eso. Claro, la de Aragón ya estaba publicada. Entonces Salvioli sacó el boletín oficial de Aragón con todas las cosas. Es decir, yo es que no lo he sacado en ningún sitio, yo lo he visto en el boletín oficial de las Cortes de Aragón, ¿no? Entonces, es la vergüenza que da el publicar leyes de este tipo cuando tenía que ser algo perfectamente asumido por todos, como fue perfectamente asumido en toda Europa. No entiendo por qué aquí estamos todavía con esto. 4 notas sobre lo que dice el informe, muy breves. Las leyes de Concordia infringen la obligación del Estado de garantizar la preservación de la memoria democrática, limitan el acceso a la verdad, invisibilizan las violaciones de derechos humanos y omiten nombrar y condenar la dictadura franquista. La segunda cuestión, el Estado español tiene obligación de reconocer, recordar, preservar y transmitir información para preservar la memoria democrática, que es lo que en definitiva va a impedir que puedan repetirse hechos similares. Tercer lugar, la memoria democrática contribuye, yo creo que esto es muy importante, la memoria democrática contribuye al desarrollo de la cultura de la democracia, de la cultura de paz y de la cultura de los derechos humanos. Y finalmente, insiste en que en el centro de todo esto tienen que tener las víctimas y los descendientes un espacio privilegiado para evitar las manipulaciones posteriores perpetradoras de estas violaciones y a los grupos políticos, insiste, que buscan reanimar la violencia. Y estamos en una situación ahora compleja.
bueno, cita todos los tratados internacionales y tal, que por supuesto no lo voy a decir. Y estas jornadas de urgencia es lo que hemos querido hacer, promover una toma de conciencia, una toma de posición sobre la obligación de los Estados de, digamos, de trabajar contra las violaciones masivas, sistemáticas y perpetradas a lo largo del tiempo. Para eso hemos organizado muy rápidamente, como hemos podido, estas jornadas, que son 4 ponencias y un homenaje. Las ponencias, la primera va a ser a cargo de Inés Herreros, que centrará su intervención en la obligación de las instituciones de preservar la memoria democrática. Mañana vendrá Juan José López Ortega, que es un magistrado español que ha sido durante muchos años, yo creo que más de 12 años, miembro en Ginebra del Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, y nos hablará de bueno, su vivencia en las deliberaciones y cómo ha ido evolucionando el concepto de desaparición forzada. Me acuerdo que en los años 90 en América Latina todavía se hablaba de digamos, la vigencia del delito hasta que no aparecía la persona para poder mantener viva la esperanza de que eso pudiera ser juzgado en su momento. Y bueno, cómo ha evolucionado todo esto hacia considerar que son delitos que no prescriben por el paso del tiempo, ¿no? Después Begoña López Anguita, otra compañera de la asociación, nos hablará de cómo ha sido el bloqueo de los juzgados para impedir la investigación de los crímenes cometidos por la dictadura franquista. Hará un análisis de todo el proceso y finalmente sobre algo que parece que no es así, pero que siempre termina saliendo. Daos cuenta que la preocupación por la memoria desciende, pero de repente sube y tal. Es algo que él va a tratar desde un punto de vista de la resistencia de la ciudadanía a la desmemoria. Es decir, cuando se va por la desmemoria, yo creo que esto es un proceso que está pasando un poco con las leyes de Concordia, y yo creo que para esta es la urgencia de estas jornadas. Bueno, en realidad sí hay una resistencia ciudadana que convive en un mundo de bulos, etcétera, etcétera, pero que hay una resistencia ciudadana a la desmemoria histórica y a la desmemoria democrática. Y hemos pensado que en medio de esto, como una de las cuestiones básicas que se van a tratar son sobre desapariciones forzadas, pues hacer un homenaje a Nora Cortiñas, que es una de las madres, ha sido la presidenta de las madres de la Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno, pues porque se lo merece por su compromiso con los derechos humanos. Ella ha tenido mucho vínculo de trabajo con nosotros, con la asociación, conocimiento personal. Ha muerto el 30 de mayo a los 94 años, en plena actividad. Y bueno, hemos trabajado muchas cosas con ella, y por tanto creíamos que era necesario hacerle un homenaje aquí en esta. Ha muerto sin encontrar a su hijo, a Carlos Gustavo, que le desapareció la dictadura argentina. Y aquí sí os quiero adelantar una cosa, porque hay una caída de programa, pero que os quiero trasladar de mañana. La idea inicial que teníamos era que vinieran hijos, o sea, españoles que han vivido siempre aquí, pero que eran hijos de desaparecidos argentinos. Por eso, desaparecidos por la dictadura argentina. Por eso, bueno, hablamos con Juan Diego Boto, en principio el actor, nos dijo que sí, su padre fue un desaparecido, él se vino con su madre y con su hermana para acá de pequeño y tal, y no puede porque está rodando fuera de aquí. Nos ha mandado una grabación, de todas formas, que yo creo que es interesante, y el otro hijo desaparecido es Gerardo Pisarello, que es diputado del Congreso. Su padre era un abogado argentino que también fue desaparecido. Lo queríamos, bueno, hay un tema médico que me ha dicho que, bueno, que no va a poder venir por ese tema. Y luego Fausto Canales, que es aquí, es de Paja, es de Adaja, es
una persona que su padre fue desaparecido cuando tenía 2 años, también su testimonio como hijo desaparecido, y luego vendrá Antonio Quintana, que yo creo que es una de las personas que más conoce el tema, porque ha sido una persona que a través de su estudio de los archivos ha participado en todas las cuestiones de memoria democrática. Y después de esto habrá lecturas de personas que han conocido a Nora Cortiñas y que han mandado su grabación o que van a venir aquí. Es un homenaje, yo creo que es una cosa que se merece esta mujer, y luego tiene una vinculación especial con Ávila. Ella estuvo aquí en una ocasión, un tiempo, y descubrió personajes de Ávila muy interesantes, a los que si les quitas la caspa que te han metido de pequeños, te aparece un personaje increíble, ¿no? Entonces, ella tuvo admiración por eso, con otras lecturas diferentes de Teresa, la escritora, el libro de Rosa Rossi, una interpretación desde la izquierda italiana, de cómo fue Santa Teresa, San Juan de la Cruz, etc. Entonces tenía una especial vinculación con la ciudad, y creo que pues está bien hacerla este homenaje. Bueno, nada más, simplemente terminar diciendo que la última conferencia, la referencia a la desmemoria, insistir en que la desmemoria también tiene un punto de inhumanidad. El olvido es inhumano, caer en las fosas del olvido es lo más inhumano que pueda haber, pero el olvido, como dice Mario Benedetti, está lleno de memoria, y eso es lo que pasa. Por eso el tema de la memoria resurge siempre, y hasta que no estén enterrados los restos de las personas que están de una forma o de otra, generaciones, seguirá habiendo esto. Me alegro mucho de lo que ha sucedido esta mañana en Castilla y León. Respecto de Aragón, Valencia, el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra, y allí estaremos nosotros aportando nuestro criterio y lo que salga de aquí, también de estas jornadas, creo que es muy importante. Y bueno, con alguna esperanza, pero sobre todo con mucho convencimiento, seguimos en esto, y poca esperanza, mucho convencimiento, como dice el poema de Ángel González, ¿no? Y nada más, daros las gracias por la asistencia.